el método o modelo Harvard de negociación. Lo vamos a conocer en profundidad de una manera sencilla, pero enfocado a que podamos desde hoy mismo trabajar y disponer de este método para aplicarlo en nuestras propias negociaciones. Veremos los principios, veremos los elementos de qué se componen y veremos algunas de las barreras que deberíamos superar a la hora de emplear este método. Reflexionaremos además acerca de nuestras propias necesidades, en nuestros propios procesos de negociación y trataremos de llegar a un punto de conocimiento lo más global posible para que pueda ser aplicable en lo más práctico. Hola, bienvenidos a la primera sesión de introducción del curso El método Harvard de negociación. ¿Qué vamos a ver durante este curso? Vamos a tratar de analizar, de sopesar y de tener una visión global de lo que es el llamado método Harvard de negociación, también llamado el método de negociación por intereses, también conocido por el método de negociación de los 7 elementos, o, tal y como vamos a enfocarlo durante este curso, el método de negociación por principios. ¿De dónde procede este método y qué alcance tiene hoy en día? El inicio, el germen de este método de negociación nos tendremos que remontar hacia los años 80-90, donde una serie de profesores agrupados en torno al programa de negociación de la Escuela de Derecho de Harvard coinciden en la necesidad de establecer una serie de principios básicos que ayuden a los negociadores a preparar, a desarrollar y a evaluar convenientemente un proceso de negociación. Tras una serie de trabajos e investigaciones, acordaron que unos principios sencillos, aplicables y evaluables serían lo más adecuado para llevar a cabo esta negociación. Detectaron la necesidad, de alguna manera, de tener un modelo, de tener un método que ayude a quienes están involucrados en procesos complejos de negociación, les ayude, como digo, a tratar de llegar a un resultado lo más satisfactorio posible, por lo tanto debería ser evaluable, y también que fuera aplicable en cualquier tipo de sector, cualquier tipo de mercado, ya bien en actividades profesionales, pero también en actividades que tienen que ver con lo social o actividades que tienen que ver con lo más cercano, con el entorno más relacional, incluso con el terreno de la familia. Os sugiero que penséis en una situación, que partamos de una situación propia. Os sugiero que empecemos a pensar en una situación que detectáis que es negociable o que debería ser negociable a través de una problemática que podáis estar atravesando ahora mismo. Puede ser una situación que tiene que ver con la realidad profesional en el trabajo. Estamos negociando con nuestro jefe nuestra próxima subida de sueldo, o bien negociando con un cliente o con un proveedor en un ámbito más transaccional, o bien una disputa que podemos tener con un vecino, con alguien, algún familiar, algún amigo o con cualquier otro entorno. Os sugiero que penséis en esa situación porque nos va a servir como guía, como modelo, como punto de contacto, de conexión con el modelo para poder llegar a un acuerdo satisfactorio. Sería interesante que esa situación pudiera atacarse de una manera sencilla y aplicable y que nos guiara de una manera confiada hacia ese terreno. Pensemos en la situación y pensemos además en los dilemas a los cuales nos vamos a enfrentar. Si vemos una situación en la cual estamos enfrentados con una persona en particular, seguramente atravesaremos el dilema que nos indica si deberíamos tratar de competir o deberíamos colaborar con esa persona con la cual estamos en disputa, estamos en conflicto. ¿Deberíamos suministrar suficiente información o deberíamos guardar información? ¿Adoptaremos una estrategia más competitiva? ¿O por el contrario, mostraremos nuestras cartas para que podamos llegar a una solución conjunta? Sería también interesante que pudiéramos ser asistidos por una serie de guías, de claves fundamentales, en este caso principios, que nos ayudaran como mínimo a preparar previamente esa negociación. ¿Qué diremos?
qué argumentos utilizaremos. ¿Será posible el acuerdo? Y si no es posible el acuerdo, ¿qué pasará? Seguramente esos principios nos van a llevar a la realización de una serie de preguntas que, si encontramos la respuesta adecuada, posiblemente podremos llegar a un resultado lo más equitativo y lo más satisfactorio posible. A través de este método con el cual vamos a repasar, también encontraremos que podemos descomponer una negociación en sus elementos. Es lo que se dice un poco el método en su fase más práctica. Podremos descomponer una serie de elementos, de claves principales que están presentes en cualquier tipo de negociación, independientemente del sector en el cual estemos involucrados. Por lo tanto, en este curso lo que vamos a ver es, a partir de una situación propia, que os sugiero que pensemos, trataremos de enfrentarnos a los múltiples dilemas a los cuales se enfrenta un negociador a través de la resolución de una serie de preguntas conceptualizadas en principios, y también veremos una serie de elementos que nos ayudan a preparar, evaluar cualquier tipo de negociación. Pero empecemos por el principio, o más bien empecemos por los principios. Lo que vamos a ver a lo largo de estas sesiones es una serie de principios, en concreto 5 principios que rigen una negociación como mínimo colaborativa, integrativa. Veremos el principio de separar la persona del problema. Veremos el principio también de la necesidad de centrarnos en los intereses, en las motivaciones fundamentales de las partes. Trataremos de seguir la pauta que nos indica que necesitamos ser mínimamente creativos para adoptar soluciones satisfactorias. Seguiremos también el consejo que nos invita a utilizar siempre la objetividad, la fuente externa, el criterio objetivo que nos ayuda a definir qué es y qué no es justo. Y finalmente trataremos de resolver la pregunta que todo negociador se hace, que no es otra que, y si no llegamos a un acuerdo, ¿en qué situación nos quedamos? Para finalmente terminar con lo que podría ser una definición a partir de estos principios que nos indica qué es un buen acuerdo. ¿Cómo podríamos evaluar y definir un buen acuerdo?